La azotea resplandecía con una luz dorada mientras los violinistas tocaban bajo un dosel cubierto de seda. En el centro, Cole Radford, el multimillonario magnate hotelero con una reputación cimentada en el encanto y una expansión despiadada, alzó una copa de champán. Su cabello entrecano reflejaba el resplandor ámbar del atardecer, y un silencio sepulcral se apoderó de la élite. Por nuevos comienzos, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Y por el amor que nos da la valentía para empezar de nuevo. En la multitud vitoreó. Las copas chocaron, y junto a él, Sierra Monroe, guapísima con su vestido color marfil, le besó la mejilla. Las cámaras capturaron el momento como si fuera History Code. Al fin y al cabo, había sido la mejor amiga de su esposa, y ahora era su futura esposa a primera vista. Era un cuento de hadas, segundas oportunidades, votos de oro y un hombre que se negaba a vivir en el pasado ampero. Un pasado no enterrado aún puede respirar al otro lado de la calle, estacionada silenciosamente. En el rincón más alejado del aparcamiento, una larga limusina negra esperaba. Dentro, una mujer permanecía sentada en silencio. Se llamaba Elise Radford. Ella no se había movido durante 20 minutos. A sus ojos estaban fijos en la azotea. Pudo ver a Cole levantar la mano de Sierra para las cámaras. Recordó esa mano. Solía sostener la suya en un duelo compartido. Cuando Sierra le prometió: «Nunca dejaré que nada te haga daño». En el asiento trasero, 4 niños pequeños se movían en sueños, abrigos suaves a juego. Caras iguales. 2 se habían acurrucado uno contra el otro, los otros 2 arrullados por el zumbido del motor. Elise metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado, un grueso, caro, color crema. La invitación de boda había llegado anónimamente a un regalo. Una advertencia. Ella trazó los nombres en relieve con su dedo en Cole Radford y Sierra Monroe en su interior. Cole no tenía ni idea de que el pasado se había estacionado justo fuera de su foco de atención. Se rió en el momento justo. Posó con inversores y famosos. Besó a Sierra de nuevo. Todo en el momento perfecto para que el equipo de relaciones públicas documentara el romance del año. Sin embargo, bajo su pulida apariencia, algo se movió en un destello. Una sombra en la voz de Elise susurró en su memoria la verdad. No sé, queda enterrada. Colin solo esperan un aparcacoches. Pasó junto a la limusina y se detuvo a mirar dentro. Elise giró la cabeza lentamente. La ventanilla bajó un poco. «Todavía no he llegado», dijo con un tono firme. «Lo sabrá cuando llegue». Luego volvió a subir la ventanilla y miró una vez más hacia el tejado. La gala apenas comenzaba y había algo más. Sierra Monroe sonrió a las cámaras como si hubiera nacido para ser adorada. Su mano se aferró a la de Cole con soltura. Su vestido blanco, un susurro de elegancia contra el horizonte iluminado por la luz dorada. Todo en ella desprendía perfección, excepto la tensión invisible que se anudaba bajo sus costillas. En la noche era perfecta. Seca con Unmil. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en la mujer que no estaba allí en Eliza. Ella y Elise lo habían compartido todo a noches universitarias. Desamores, incluso tatuajes iguales durante un verano alocado en Ibiza. Sierra la había agarrado de la mano durante su boda con Cole. La había apoyado entre lágrimas cuando Elise perdió a su primer hijo. Le había prometido estar cerca. Para protegerla, ahora llevaba el anillo que una vez llevó Elise, y el silencio entre ellos se prolongó durante 3 años. «¿Estás bien?», preguntó Cole, inclinándose para rozarle la sien con los labios. Su aliento olía ligeramente a champán y ambición. «Estás rígida». «Solo tengo frío», respondió ella con una sonrisa que parecía de cristal. Cole asintió y se giró para saludar a otro invitado. La mirada de Sierra se desvió hacia el mar resplandeciente que se extendía a sus pies. Casi podía sentir la presencia de Elise en el viento, un fantasma que no podía nombrar en voz alta. Más temprano ese día, Sierra había recibido una carta sin remite. Solo 3 palabras con letra familiar. «Me rompiste». Ahora estaba en el fondo de su bolso, cuidadosamente doblado al lado de su lápiz labial. Se disculpó y salió de la recepción. Y con el corazón latiéndole con fuerza, entró en el vestidor de la suite. Dentro, cerró la puerta con llave y volvió a sacar la nota. Sin firma, sin remitente. Pero ella lo sabía. La letra de Elise quedó grabada en su memoria. Alguna vez había escrito tarjetas de cumpleaños, confesiones nocturnas, los votos que Sierra le había ayudado a escribir para su boda con Cole. Un golpe repentino la sobresaltó. «Sierra», la voz de Cole al otro lado. Metió la carta en su bolso. En un momento se miró al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada, con labios perfectamente delineados y ojos que habían visto demasiado. Esto no fue arrepentimiento. Fue terrible, porque si Elise había escrito, significaba que no había terminado. Ni Sierra sabía algo más. Elise nunca advirtió 2 veces. Ella abrió la puerta, regresó a la fiesta y rodeó a Cole con su brazo. Las cámaras se reanudaron,
Pero ahora, su sonrisa tampoco. Llegó a sus ojos al otro lado de la ciudad. La limusina seguía en silencio. Elise sostenía su teléfono en la mano. En la pantalla, un mensaje sin enviar con una simple línea. Debería ver lo que dejó atrás en su pulgar. Se cernía sobre el botón de enviar a aún no la casa. Estaba en silencio, demasiado silenciosa, para la discusión que aún resonaba en el pecho de Elise. Vivían en una finca moderna a las afueras de Nopa. Los viñedos se extendían alrededor de su tierra como promesa. Elise creía que estaban construyendo una vida, una familia. Algo arraigado, pero esa mañana Cole estaba de pie en el borde de la guardería en construcción, con los brazos cruzados y la voz fría. «No puedo hacer esto», había dicho. Las manos de Elise temblaban sobre los diminutos pijamas que estaba doblando. «¿Qué quieres decir?» «Lo planeamos», dijiste. «Dije muchas cosas», interrumpió. «Pero no quise decir, no me refería a ahora». Ella lo miró como si hablara en otro idioma. Él la miró como si fuera una extraña con expectativas inalcanzables. «Solo necesito espacio», añadió. «¿Espacio?». Se le quebró la voz. «Tengo 6 meses de embarazo». Colean se frotó la mandíbula, negándose a mirarle el vientre. «Estarás bien, Ann. Siempre lo estás». Esa frase la destrozó. Se fue el mismo día. Sin portazos, sin discursos dramáticos, solo una salida silenciosa, con la maleta preparada y una vaga promesa de arreglar las cosas. A lo que Elise no sabía era que él ya estaba enviando mensajes de texto a otra persona. Se enteró 2 semanas después. Una amiga le envió una foto en Cole en una recaudación de fondos en la costa, con una copa de vino en la mano y abrazando a Sierra Sierra, que había dejado de llamar Sierra, quien la había ignorado en el momento en que Elise comenzó a aparecer en Sierra, que ahora miraba a su marido como solía hacerlo Elise. La traición se sintió quirúrgica, precisa, como si hubiera sido planeada, pero Elise no gritó, ella no lo persiguió, ella dejó que el silencio creciera, dio a luz sola. 4 horas de parto, sin nombre aparte del suyo en los formularios del hospital sin flores, sin llamadas. Solo la enfermera susurraba a cuatrillizos. «Eso es raro en Eres fuerte». En Elise no se sentía fuerte, se sentía sepultada. Aún así, sobrevivió. Los crió, una botella, un llanto de medianoche a la vez. Reconstruyó una vida de dolor, memoria y resiliencia, y a medida que sus bebés crecían, les contaba historias. No de príncipes ni de castillos, sino de la verdad de un hombre que se fue, y de una mujer que no se quebró. De vuelta al presente, Elise se sentó en la limusina y volvió a mirar la invitación. Su pulgar trazó el nombre de Sierra, la misma persona que solía firmar sus tarjetas de cumpleaños. Ella no estaba allí para vengarse. Ella estaba allí por la verdad, Ann, y para mostrarle a Cole en que se había convertido el espacio en 4 pequeñas verdades que nunca más podría ignorarla. Villa bullía con los preparativos de última hora. Los ramos se revisaban 2 veces. El cuarteto de cuerda ensayaba bajo luces colgantes, y la organizadora de bodas daba vueltas como un tornado educado. Pero arriba, tras una puerta cerrada, Sierra estaba sola en bata, mirándose en el espejo. Ann no había dormido. Sus ojos contaban una historia que ningún corrector podría ocultar. Ann Cole se había marchado temprano de la cena de ensayo. Alegó que una llamada de unos inversores de Tokio lo había disuadido, pero ella sabía que no era así. Estaba ocultando algo. Otra vez, esta vez no fue sutil. Le temblaban ligeramente las manos al servir el champán. Su risa llegó medio segundo tarde, y ella lo sorprendió mirando a una mujer a través de la ventana del salón de baile. Una mujer a la que nunca mencionó Ann. Llevaba un velo negro y estaba sentada en la parte trasera de una limusina estacionada en Sierra. La había visto el tiempo suficiente para preguntarse ahora. Cepillándose el pelo en silencio, por fin abrió el sobre que le había dado miedo leer la noche anterior. Aún estaba en su bolso, el que había fingido no ver en la gala. Dentro, una sola fotografía en Elise, sentada en un banco del parque, rodeada de 4 niños pequeños, un mensaje garabateado en la parte posterior con una letra delicada. ¿Todavía duermes por la noche? El estómago de Sierra se revolvió en Elise. Nunca había sido dramática. Era quirúrgica con las emociones. Cuando le dolía, lo hacía en silencio. Con precisión, el golpe en la puerta la sobresaltó. «Sí», la voz de Cole. «¿Puedo pasar?» Help. Dudó un segundo. Guardó la foto debajo del cajón del tocador. Se recompuso y abrió la puerta. Estaba recién duchado, en pijama de seda, descalzo, pero sus ojos estaban oscuros y cansados. Él se inclinó y la besó en la frente. «¿Estás bien?», preguntó. «Solo estoy cansada», respondió ella. Una pausa. «¿Seguro?». Los ojos de Sierra se posaron en los suyos. «¿Estás tú?». Él no respondió. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. Se quedaron acostados en silencio.
espalda contra espalda. El espacio entre ellos era más frío de lo que debería haber sido, y afuera, estacionada justo más allá de las puertas de la finca, Elise vio cómo las luces se apagaban y sus hijos dormían en el asiento trasero, acurrucados unos contra otros como piezas de un rompecabezas. Ella susurró, «Mañana te verán», y se refería a todos ellos. En el sol de la mañana se alzaba lentamente sobre la finca vitivinícola, bañando la imponente mansión con una suave luz. Los pájaros volaban en círculos sobre el tejado, mientras los invitados empezaban a llegar en coches de diseño y vestidos color pastel. Un cuarteto de cuerda afinaba bajo un arco cubierto de hiedra. El champán fluía de una fuente de mármol como si todo estuviera en su sitio hasta que apareció la limusina. No era nada llamativo. No era de esos que se alquilan para bodas, ni group mate en motor silencioso en ventanas tintadas. Se detuvo lentamente frente a la puerta principal justo cuando entraban los primeros invitados. Anne, la ayuda de cámara, dudó en el conductor, bajó la ventanilla y le entregó una nota doblada. «No soy un invitado. Entrega esto dentro de la limusina». Elise esperaba en silencio. Los niños habían empezado a despertarse, frotándose los ojos, parpadeando al amanecer. Los 4 vestían de color crema pálido y azul marino, con los zapatitos recién lustrados. Ella les había trenzado el pelo a las niñas la noche anterior y les había alisado las pajaritas a los niños. Ahora parpadeaban, confundidos por «¿Dónde estaban, mamá?», susurró la niña más pequeña, con la voz ronca por el sueño. En Elise se giró y le acarició el cabello a su hija. «Solo esperamos un poco más, cariño. Ya casi es la hora». Su voz no tembló, pero sus manos, cruzadas sobre el regazo, temblaron levemente. El valet le entregó la nota a la organizadora de bodas, quien la leyó y palideció. Miró hacia las imponentes puertas dobles donde Sierra estaba, radiante con su vestido, lista para caminar hacia el altar. En el planificador se acercó con cautela. «Señora Sierra», susurró, «hay algo afuera, en un auto, en una mujer. Dice que no está aquí para arruinar nada, solo para que la vean». En el corazón de Sierra dio un vuelco. Se giró lentamente en Cole, ajustándose los gemelos al otro lado de la habitación. No se dio cuenta al principio, hasta que la voz de Sierra lo alcanzó como una cuchilla en Elise. «Está aquí». Su cabeza se levantó de golpe. El tiempo se detuvo. De vuelta afuera, Elise salió de la limusina. No vestía con aires de venganza. Vestía con dignidad. Un vestido azul marino suave, tacones modestos, sin maquillaje salvo un ligero brillo de labios. Detrás de ella, los niños la seguían, todavía aturdidos, agarrados a sus peluches, y de la mano Anne se quedaron juntos en el camino de piedra. Justo cuando las campanas de la capilla comenzaron a sonar, todas las cabezas se giraron. Elise levantó la barbilla y comenzó a caminar hacia las puertas abiertas. Y en el interior, el imperio de Cole Radford empezó a resquebrajarse, bajo el peso de 4 pequeñas sombras que había pasado 3 años intentando olvidar. En la capilla estaba congelada. Todas las cabezas se giraron cuando Elise cruzó el umbral de la mano de los niños. La alfombra bajo sus zapatos suavizaba sus pasos, pero el silencio que arrastraba tras ella resonaba más fuerte que los tubos de un órgano. Sierra estaba de pie ante el altar, con el velo levantado y el ramo temblando. Cole, ya pálido, no sé, movió, apretó la mandíbula, tenía las manos flexionadas a los costados como si estuviera eligiendo entre correr o mentir. En un invitado susurró, «¿Eso es?». Los niños miraban con los ojos abiertos, los pétalos en el suelo. «Uno se agam», para recoger uno, y se lo entregó a su hermana. Elise miró a Sierra a los ojos, no con ira, sino con algo más profundo, algo más viejo, desgastado. «No vine a detener nada», dijo Elise con voz serena. Todo el mundo podía oírla. Ellos podía verlo, así que él podría verlos. El chico que estaba más cerca de ella le apretó la mano con más fuerza. Sierra bajó lentamente las escaleras hacia el pasillo. Pasó junto a Cole sin mirarlo. Se detuvo a centímetros de Elise. Miró a los niños. En 1, en 2, en 3, 4, en 2 chicos, en 2 chicas. Los mismos ojos que Cole, la misma sonrisa torcida a la izquierda. Sierra se volvió hacia Cole. «¿Los conoces?». Su voz era cortante, pero se quebró en la última palabra. Cole no respondió. Ella lo repitió más fuerte. «¿Conoces a tus propios hijos?». La joven se colocó detrás de la pierna de Elise, asustada por los gritos. Elise se arrodilló a su lado y le susurró algo tranquilizador. Los demás se quedaron mirando a Cole, inexpresivos, como si no entendieran quién era, pero pudieran sentir lo que no eran. Cole tragó saliva. Intentó hablar. No le salió nada. Los invitados se quedaron mirando. Los teléfonos revoloteaban. Alguien empezó a grabar. La voz de Sierra se redujo a un susurro. «Me dijiste que no estabas preparada para tener hijos», dijo ella. «Mentiste». Cole finalmente habló.
No lo entiendes. Sierra espetó. Entonces hazme entender. Sigurd. Un largo silencio en Elise se irguió de nuevo. Miró a Sierra y luego a Cola. No pedí dinero, dijo. No pedí una escena. Perion. Su nombre metió la mano en su bolso y sacó un sobre doblado. Esta es la petición de paternidad. La fecha del juicio está fijada. Lo colocó con cuidado en el primer banco, se giró hacia los niños e hizo un gesto. Vámonos. Obedecieron, en silencio o obedientemente sin quejarse. Y al irse, el aire se derrumbó tras ellos. Un vacío de dignidad que ninguna mentira podría llenar. Sierra miró hacia atrás, una última vez hacia Cola, y en ese momento tomó su decisión. A la boda nunca terminó oficialmente, no hubo ningún anuncio, ninguna entrada para la orquesta, ninguna explicación. Los invitados simplemente se fueron, confundidos e inquietos, con sus zapatos de diseñador haciendo clic en el mármol como un lento aplauso para un espectáculo que había roto. La cuarta pared en la novia había desaparecido en la suite nupcial. El novio, ya no lo parecía Cole. Estaba sentado solo en el banco del altar, con la corbata suelta, el cuello desabrochado, el sudor acumulándose bajo la perfecta sastrería. Frente a él, el sobre de petición doblado que Elise había dejado. Sin abrir en intacto como veneno afuera, la limusina ya se había ido. Elise no perdió tiempo. Un giro rápido de la llave. 4 niños volvieron a abrocharse el cinturón. Las puertas se cerraron. El suave zumbido del motor sin dramatismo. Sin despedidas, un fotógrafo intentó seguirlos. Nora, vieja amiga de Elise y exdama de honor de Sierra, los bloqueó en la puerta, sin fotos de los niños, dijo. Ya tienes tu drama. DJ al resto. La presencia de Nora había pasado desapercibida durante todo el día. Ella no había sido invitada, pero ella sabía que Elise vendría. Y sabía por qué Sierra nunca la había invitado a la boda. Porque una vez ella había sido el nexo de unión entre los tres. Elisa encierran Cola, pero el pegamento solo puede retener lo que no está agrietado. Arriba, Sierra se miraba fijamente en el espejo dorado. El rímel se le había corrido bajo las pestañas. Su vestido de novia parecía un disfraz. Recordó probárselo y susurrar. Me siento como una nueva. Ahora se sentía como si la hubieran engañado. Un suave golpe en la puerta en Cole. Ella no habló. No, me esperaba que apareciera, dijo desde el pasillo. No me esperaba nada de esto. Sierra se puso de pie, agarrando el borde del tocador con las manos. ¿No esperabas la verdad? Una pausa. Dijiste que era inestable, que se fue. Tú lo hizo, mintió otra vez. Te dejó embarazada de 4 hijos. Ese silencio duró más tiempo. Finalmente, Cole habló. Se suponía que ya no importaba. Se suponía que debíamos empezar de cero. Sierra se giró hacia la puerta, en voz baja y decidida. No hay limpieza. No cuando se construye sobre podredumbre. Ella cerró la puerta con llave abajo. Nora estaba junto a la fuente, observando. Como todo ardía desde dentro. Sacó su teléfono y marcó en una voz. Respondió. Ella está de regreso, dijo Nora. Y él se está desmoronando bien, dijo la voz en la línea. Porque Liz no acababa de llegar a ser visto. Había venido terminar algo que había comenzado mucho antes del brindis en el bar del ático del hotel. Estaba tranquilo al mediodía, sin música. Solo la suave luz del sol, filtrándose por los altos ventanales y el lento tintineo del cristal al pulirse tras el mostrador. Sierra estaba sentada sola en una mesa de la esquina, sin maquillaje, con el pelo aún recogido del día anterior. Frente a ella, una copa de champán intacta, sobras de lo que debería haber sido una celebración. Y Liz llegó 10 minutos tarde, no porque quisiera parecer poderosa, sino porque uno de los niños tuvo una hemorragia nasal en el auto, y ella se negó a llegar manchada. Entró, sin maquillaje, sin séquito y sin vacilación. Solo el fuego sereno de una mujer que sobrevivió a lo que nadie vio. Sierra se puso de pie, pero no sonrió. Elise no esperaba que lo hiciera. Ellos se sentaron. Pasó un largo silencio. Finalmente, Sierra habló. Sabías que nunca me lo diría. No vine a decírtelo, dijo Elise. Vine para que los viera. Una vez Sierra asintió. Y no lo hizo. Sierra bajó la mirada hacia la mesa. Me dijo que lo engañaste, que te pilló con otra, que estaba destrozado solo. Elise soltó una risa silenciosa. Más aliento que vos, Él siempre ha sido la víctima en sus propias historias. Otra pausa. Sierra dudó. ¿Puedo preguntarte algo personal? Elise asintió. ¿Por qué no intentaste arruinarlo? Podrías haberlo hecho hace años. Elise la miró a los ojos. Porque pensé que tal vez los buscaría solo. Algún día. Ella se inclinó, con voz firme pero no enojada. Nunca lo hizo. El peso de esa verdad cayó más fuerte que cualquier bofetada. Sierra se tragó el dolor en su garganta. Creí que te lo había robado, susurró en Elise. Ladeó la cabeza suavemente. No lo hiciste. Se delató. Por un momento,
Fueron solo dos mujeres que habían amado al mismo hombre y habían pagado por ello de diferentes maneras. Sierra metió la mano en su bolso y sacó su anillo de compromiso. Lo deslizó sobre la mesa. «Hazme un favor», dijo Anneliese. Parecía confundida. «Dele esto a tu hija algún día, para que sepa lo que vale y lo que no». Anneliese lo miró fijamente en ella. «No necesita que le recuerden nada de él, Anne». «No», dijo Sierra. «Necesita que le recuerden tú, Anne, de lo que dejaste atrás y de lo que enfrentaste». Anneliese no dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo se le llenaron los ojos de lágrimas. Sierra se puso de pie, se ajustó el abrigo y miró hacia atrás una vez antes de irse. «En lamento que nos haya hecho pensar que éramos enemigos», dijo. Anneliese la vio desaparecer en la luz más allá de la puerta. «No enemigos, Anne, ya. No, han solo supervivientes». La noticia se conoció a las 7:14 de la mañana. No a través de una conferencia de prensa, no a través de un tabloide, sino a través de una filtración viral. Un video de seguridad granulado con fecha y hora. Ubicación: Centro de Bienestar de San Diego. En fecha: hace 4 años. El metraje fue corto, menos de 1 minuto, pero no necesitaba ser más largo. Mostraba a Cole Radford entrando en una clínica privada con traje a medida y gafas de sol. Le entregó un sobre a la enfermera de recepción. Ella lo abrió con los ojos muy abiertos y asintió. Luego se dio la vuelta y se fue, sin mirar ni una vez el pasillo que tenía detrás, donde acababan de llevar a Elise en camilla al parto. No había audio, pero el silencio en el vídeo lo decía todo. Se extendió como un reguero de pólvora. A los presentadores de noticias se pusieron nerviosos. Las cuentas en redes sociales explotaron. #RadfordReveal era tendencia al mediodía. Todos los medios de comunicación publicaron el mismo titular. Millonario sobornó a clínica para borrar registros de sus propios hijos. El equipo de relaciones públicas de Cole lo negó, calificando las imágenes de engañosas, fautaus di contestu y una invasión de la privacidad. Pero el daño ya estaba hecho. Sierra no habló con la prensa. No le hacía falta. Su silencio se convirtió en una especie de declaración. A los miembros de la junta directiva de Radford Hotels convocaron una sesión de emergencia. Las acciones cayeron. Los inversores se retiraron a medianoche. El imperio que Cole había pasado 15 años construyendo había comenzado a resquebrajarse. Mientras tanto, Elise estaba sentada en el suelo de la sala de estar de un modesto piso alquilado al otro lado de la ciudad, doblando la ropa junto a 4 niños pequeños que jugaban con dinosaurios de juguete. Ella no encendió el televisor por honor. Estaba sentada en el sofá, con la computadora portátil abierta, observando cómo crecía el frenesí mediático. «Podrías demandarlo», dijo Nora sin apartar la mirada. «Podría ser dueña de la mitad de lo que tiene el mes que viene». «No quiero lo QL, dijo Elise en voz baja. «Solo quería lo que el ... te omó para venir a la luz». Nora se recostó. «Eres una mujer aterradora. ¿Lo sabes?» Elise sonrió levemente. «No solo soy de las que lo recuerdan todo». Afuera, el sol se estaba poniendo. Una suave brisa entraba por la ventana abierta. Uno de los niños, Arden, le trajo un dibujo. Era tosco, infantil, garabateado con crayón, pero claro, 5 monigotes tomados de la mano. «¿Uno tenía una corona? ¿Soy yo?», preguntó, señalando al que tenía la corona. Arden asintió. «Heirs». La reina. Nora observaba desde el otro lado de la habitación, con los ojos húmedos. En un mundo donde hombres, como Cole, construían torres de cristal, algunas mujeres construían reinos con crayón, coraje y silencio, el tipo de reino que ningún escándalo podría destruir jamás. La limusina negra se alejó del Palacio de Justicia, tan silenciosamente como había llegado. Sin entrevista con el conductor, sin saludos desde las ventanillas, solo el suave zumbido de los neumáticos rodando sobre el pavimento mojado por la lluvia dentro. Elise estaba sentada en la parte de atrás con sus hijos reunidos a su alrededor, cada uno con el cinturón de seguridad puesto y cada uno agarrando un peluche que Nora les había dado antes de partir. Los gemelos estaban dormidos de nuevo. Arden y Mira miraban por las ventanas opuestas, con la calma que solo los niños podían tener cuando el caos era de proporciones adultas. No hubo lágrimas, no hubo drama, solo el silencio suave y pesado de una historia terminada. Anneliese se reclinó, con la cabeza apoyada en el asiento y los ojos cerrados, no por cansancio, sino por liberación. Esto no fue una victoria, fue un alivio. Afuera, los flashes se dispararon mientras los paparazzi se agolpaban para tomar una última foto. Un reportero solitario tocó la ventana, llamándola por su nombre, sosteniendo un micrófono como si la pregunta adecuada pudiera destrozarla. Ella no respondió. Ella lo había dicho todo sin decir una palabra. Mientras tanto, no muy lejos, dentro de la oficina del ático de su hotel insignia,
Cole Radford observaba todo en una pantalla apagada. Llevaba la corbata aflojada. Tenía la mirada hundida. A su alrededor, los asistentes empaquetaban cajas en silencio, fingiendo no ver al hombre que se desmoronaba en el centro de un imperio antaño. Perfecto en la pantalla, la limusina dobló una esquina y desapareció de la vista en Cole. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la ciudad que una vez fue de su propiedad, en el reflejo del cristal. Parecía Mayo Area no solo derrotados, sino expuestos. Encogió una foto enmarcada que estaba en el estante, una foto de él y Sierra sonriendo en el yate, donde le había propuesto matrimonio. Lo miró fijamente durante un largo rato, luego lo giré boca abajo, dentro de la limusina. Elise abrió los ojos. En el sol se había abierto paso entre las nubes. Un rayo de luz dorada rozó su mano, que descansaba sobre la rodilla de Arden. El conductor, un hombre tranquilo que no había hablado desde que los recogió, captó su mirada en el espejo retrovisor. ¿Y ahora dónde vamos, señora?, preguntó Anella. Penzo NELLO. Hotet. No es una conferencia de prensa, no es un despacho de abogados en solo. Casa, conduce, dijo en voz baja, a donde dejen de hacer preguntas. El conductor asintió mientras la limusina recorría la carretera costera. El horizonte se desvaneció tras ellos. El mundo que una vez la silenció quedó ahora en el espejo retrovisor en T, y en su lugar, en el cielo, las olas y las 4 pequeñas almas que nunca más se preguntarían quiénes eran o que habían intentado olvidarlos. Elise miró por la ventana una última vez. No para Elan, pero para la niña que una vez fue. La chica que se quedó atrás. Sin nada más que la verdad, en ella susurró, apenas audible en lo logramos. Y esta vez, nadie, ningún hombre, ninguna mentira, ningún imperio, podría quitarnos eso. Ann llegó un martes sin remitente. Solo un nombre escrito en mayúsculas al dorso Arden. El sobre era suave, ligeramente arrugado, como el papel que se arruga al pasar entre muchas manos pequeñas. En el anverso el nombre de Cole estaba mal escrito en columna. La L se tambaleó como la mano insegura de un niño. Lo entregó un mensajero. El conserje intentó entregárselo personalmente a Cole, pero este simplemente lo cogió, asintió y se marchó de nuevo arriba. Se quedó de pie en su oficina, mirándola fijamente durante un largo rato. Luego lo colocó, sin abrir, en el borde de su escritorio. Wailó de Joal, y no por miedo pero algo peor, en habitación al final del pasillo. Sierra se quedó en la puerta observando. Su presencia, antes radiante y lista para la cámara, ahora parecía silenciada. Su compromiso se había disuelto silenciosamente, sin anuncios, sin declaraciones públicas, solo silencio. El mismo silencio que una vez acusó a Elise de llevar como una armadura. Se acercó al escritorio horas después, cuando Cole se había retirado a la terraza con una botella de whisky y la vista de una ciudad que ya no lo aplaudía. Sus ojos recorrieron el sobre. En ella no pidió permiso. Ella simplemente lo abrió. Dentro había una página doblada. La esquina superior estaba rota y las líneas de crayón estaban desordenadas. Había 4 firmas: Arden, Miran, Cass, Leo en cada nombre, seguido de un corazón torcido. El mensaje no fue largo. Estimado señor Radford, mamá dice que no te necesitamos, pero dibujamos esto para que nos recuerdes. Nos gusta la pizza. Mira, ya sabe deletrear mariposa. Cass perdió un diente. Leo corre rápido. Arden obtuvo una estrella dorada. Adiós. También había un dibujo 5 figuras de palitos de nuevo, igual que la que Arden le había dado a Elise en un capítulo anterior de sus vidas, solo que esta vez una figura estaba fuera del grupo, una cara triste, un pequeño signo de interrogación sobre su cabeza. Sierra dobló la página. Lentamente, ella lo colocó de nuevo en el sobre y caminé hacia la cocina. Cole no se giró al pasar, pero lo dijo de todos modos en voz baja, cortante. Un corte envuelto en seda. Fuiste una tormenta. Ella despertó la luz del sol. Él no respondió. Él no lo haría porque hay verdades demasiado insoportables para decirlas en voz alta, ni cartas de amor demasiado inocentes para ser leídas por los culpables. En él sobre permaneció en el escritorio. Durante acumulando polvo, mucho después de que Sierra se fuese, mucho después de que el mundo dejara de susurrar su nombre, y mucho después, una mujer llamada Elise enseñó a 4 niños que recordar de dónde vienes no requiere ser reclamado, solo ser amado. En el balcón del ático que una vez brillaba bajo luces color champán, ahora permanecía en silencio. No más invitados, no más cámaras, no más brindis. Solo el silencio del aire viciado y las ventanas cerradas al otro lado de la habitación. La chimenea parpadeaba con un temporizador programado años atrás, cuando las apariencias importaban más que el calor. Ahora crujía. Solanco ya no vivía allí. No había regresado en semanas.
Algunos decían que estaba en el extranjero, otros hablaban en voz baja de rehabilitación, exilio, reinvención, pero nadie lo sabía realmente en la luz en la ventana del piso superior que una vez brillaba todas las noches anunciando el éxito, permaneció apagada y así fue mejor. Más abajo en la costa, lejos del eco de las copas y de los titulares de la prensa, un pueblo costero bullía de vida cotidiana. Anneliese estaba parada con una bata salpicada de pintura en un aula iluminada por el sol, ayudando a Arden a mezclar azules y amarillos para lograr un verde océano perfecto. Anne Case estaba al otro lado del pasillo aprendiendo a leer. Mira estaba en un taburete esculpiendo un pájaro de arcilla. Leo estaba afuera. Ya descalzo habían dejado de preguntar por él a los niños. Hacen eso a veces, no por olvido, sino porque hacen espacio para lo que queda. Y Liz ya no necesitaba respuestas. Tenía risas en el pasillo, corazones de crayón en el refrigerador, momentos de tranquilidad al anochecer cuando los cuatro se dormían sin pesadillas. Anne, eso fue justicia. No es un tribunal, no es una disculpa. Anne solo pasan. Ella nunca regresó a la ciudad. Nunca respondí las llamadas de los medios. Nunca vi la entrevista de salida de Sierra Anne porque no lo necesitaba. Se había convertido en el tipo de mujer que la gente no puede borrar. En el pueblo ya la conocía por su nombre, la señorita Elisa, la que traía sus propios pinceles, la que nunca lloraba con las tormentas. En un sábado, mientras la luz dorada entraba por las ventanas, Nora llegó con pastelitos. Se sentaron en el porche trasero mientras los niños corrían colina abajo hacia el océano. Sus risas flotaban en el viento. ¿Se acuerdan?, preguntó Nora suavemente. Anneliese no apartó la mirada de ellos. Recuerdan lo suficiente y olvidan lo que necesitan. A lo lejos, Arden se giró para saludar. Su rostro se iluminó de alegría, no a pesar de lo que había pasado antes, sino por lo que vino después. A una forma de supervivencia que no se puede enseñar, solo se puede presenciar. Nora sonrió. El viento se levantó, lanzando cabello, arena y recuerdos al aire. A lo lejos, más allá de la costa, el horizonte de la ciudad parpadeaba débilmente en el crepúsculo, pero ya estaba demasiado lejos para que importara. Anneliese se puso de pie, sacándose la harina de las manos. Creo que finalmente estamos en casa, dijo Anne, y mientras el sol se hundía en el mar, 4 siluetas bailaban contra la ola, sus sombras largas e ininterrumpidas, porque al final algunos imperios caen en silencio, y algunas mujeres se alzan más fuerte que nunca, incluso sin decir una palabra.